Bueno, muy buenas noches a todos. En esta noche tan especial, tan bonita, donde desde el inicio del culto se sentía un ambiente maravilloso, cuando las cosas se hacen con excelencia. Para Dios siempre salen bien. Antes de nada, me gustaría que me confirmaran si se oye bien. Cualquier cosa, hermano Dani, mi gran hermano y mi amigo Ramón, podéis confirmarme por WhatsApp, podéis hablarme por WhatsApp, porque yo predico desde el ordenador y tengo el WhatsApp aquí en silencio por si hay que subir el volumen o bajarlo o arreglar el tema del audio, me lo comentan y así lo arreglamos. Muchísimas gracias por la invitación en esta noche. Qué alegría compartir un culto con la juventud de Valencia, Castellón. Qué alegría compartir un culto con mi hermano Paquirri. Me decía mi tío es Adolfo, Silas le llaman, de la zona de Madrid. Sabía que iba a compartir un culto con el hermano Paquirri y decía, transmítele un abrazo a este gran siervo y este varón del Señor que tanto bien me hace. Y la verdad que he estado mirando gente conectada. Creo, hermanos, que hay una hermana conectada a la cual yo quiero y respeto muchísimo. Creo no equivocarme, pero me ha parecido ver a la hermana Mercedes, la compañera de un gran siervo del Señor, nuestro hermano Miguel, que partió con el Señor. Creo que es ella, porque por lo menos así se conectaba en un canal de Cello que se llamaba... Vale, subimos un poquito la voz. En un canal de Cello que se llama Conquistando Corazones, colaboré durante algunos años y ella siempre se conectaba. Si eres tu hermana Mercedes, me alegro de haberte visto conectada en esta noche. Quisiera ser fiel a lo que el Señor ha producido. Me confirma Daniel si así se oye bien por el WhatsApp que me estás hablando, el tema del volumen. Y si está todo perfecto, nítido, comenzamos a compartir. Quisiera compartirles una palabra y ha sido una gran confirmación la oración del tío Juan. Placer que él esté en esta reunión. Traigo una palabra que va a confrontar vidas. Necesitamos una juventud. Yo voy a predicar teniendo en mente a la juventud. Yo sé que hay gente que quizás pues se conecten de muchas edades, pero cada vez que yo hable y me dirija a la juventud, los menores de 80 años son jóvenes, así que espero que todos nos sintamos identificados con la palabra y espero que Dios hoy pueda hablarnos. Vamos a leer primeramente las Escrituras. Quiero que me acompañen a la carta de Gálatas, carta a la iglesia de Dios en Galacia. Vámonos al capítulo 4 y vamos a leer desde el verso 15. Dice así la maravillosa y siempre hermosa palabra de Dios. Dice el apóstol Pablo, ¿dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque yo doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. Ahora el apóstol Pablo les hace una pregunta y dice, ¿me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad? Tiene celo por vosotros, pero no para bien, sino para que quieren apartaros de vosotros para que vosotros tengáis celo por ellos.
Mira lo que dice el verso 19. Hijitos míos, por quien vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Querido papá, te doy gracias en esta noche por la oportunidad que me das de poder dirigirme a esta tu juventud, tus príncipes y princesas que están conectados hoy, Señor. Allí, Señor, donde tu palabra llegue, te ruego que corra y sea glorificada, que pueda ser sembrada, Señor, y sé que tu palabra no vuelve vacía, sino que hace siempre la obra para la cual la envías, amado. Gracias por esta oportunidad única que me das hoy. Te ruego que me ayudes a ser fiel a lo que tú has puesto en mi corazón y que todo lo que esté atesorado en la eternidad de tu amor tome lugar hoy, Señor. Gracias, gracias, gracias en esta maravillosa noche, Dios mío. Mientras tu palabra es predicada, Señor, que pueda levantar al caído y traer nuevas fuerzas. Ayúdanos a recibirla, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Verán, el apóstol Pablo intentó mostrar la preocupación que tenía por los creyentes de la iglesia de Gálatas, cuando él dijo en el mismo capítulo, en el verso 11, cuando dice: temo por vosotros que haya trabajado en vano. Decía el apóstol Pablo: tengo ese temor de que haya trabajado en vano por vosotros. Y empiezan las preguntas, porque ¿dónde está esa satisfacción que teníais? Yo veía ese entusiasmo, contemplaba esa pasión. Es más, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos, pero ¿dónde está esa satisfacción? Y él muestra su preocupación: yo temo que haya trabajado en vano por vosotros. Y esa preocupación que el apóstol Pablo está mostrando realmente por el crecimiento de la iglesia, porque ha habido un momento en que la iglesia se ha quedado estancada y él teme que su trabajo haya sido en vano. Y toda su preocupación la resume en una palabra que fue la que a mí me impactó mi corazón. Toda la preocupación del apóstol Pablo la encasilló, así es como yo lo veo, en una palabra que es la que vamos a usar hoy para desarrollar este tema. Y él dice: vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea, y esta es la palabra, sea formado en vosotros. Es interesante la palabra formado. Se dice que proviene de la palabra morfo, y ahí esa palabra que usa el apóstol Pablo en formado tiene la idea de cuando un bebé, una criatura, se está formando en el interior de una mujer embarazada. Esa es la idea que el apóstol Pablo quiere transmitir con la palabra formado. O sea, esa palabra tiene la idea de todo eso. Tiene la idea de cómo una vida se forma dentro de otra vida. Esa es la idea de la palabra formado. Por eso, el mismo texto que se interpreta a sí mismo dice: sufro dolores de parto. ¿Te das cuenta? Entonces, la palabra formado ahí tiene la idea de una vida creciendo en el interior de otra vida. Entonces, el crecimiento de la iglesia de alguna manera el apóstol Pablo lo comparó con lo que sucede. Aquello que sucede en el interior de una mujer encinta.
Cuando una vida empieza a crecer dentro de las entrañas de otra vida. El apóstol Pablo hizo una comparación con el crecimiento de la iglesia. Y escuchen, hoy día hay muchos conocimientos. Y ahora vamos a estar dando algunos destellos. Pero cuando el apóstol Pablo hablaba de esa formación, él ignoraba cómo es que se forma una vida dentro de otra vida. Era un misterio. En tiempos del apóstol Pablo, en que él expresó esas palabras, no existían lo que hoy existe en medicina, ecografías. No había ecografías. No se podía ver cómo una vida crece dentro de otra vida. No se podía, no había esa clase. Habría médicos con todas las épocas, pero no había esa tecnología en la medicina donde se podía ver cómo crecía poco a poco una vida dentro. Incluso esto no estaba ni al alcance, ni estuvo al alcance de el considerado el hombre más sabio de todos los tiempos, que fue Salomón, que cuando él escribió Eclesiastes, algunos defienden que fue en sus últimos momentos, en su vejez. Él dice en el capítulo 11, verso 5, como tú no sabes cuál es el camino del viento o cómo crecen los huesos en el interior de una mujer encinta. Entonces realmente el apóstol Pablo hablaba un misterio. Cuando hablaba de la palabra formado, era un misterio. Porque no se sabía cómo se desarrollaba, cómo crecía, los milagros que había dentro los desconocía. Fue velado incluso a Salomón, que venían de todos los países, de todos los rincones del mundo a oír su sabiduría, y no había enigma que él no descifrara, ni pregunta que él no respondiera, pero él ignoraba eso. Aún a malas, el más grande conocimiento que había de lo que ocurría era lo que David había expresado, inspirado por el Espíritu Santo, cuando él dice en Salmo, tus manos me hicieron y me formaron. Dice Salmo 139, porque tú formaste mis entrañas, me hiciste en el vientre de mi madre. Era lo más, a lo máximo que uno podía llegar. Pero hoy día vivimos en una época de avances. Y hoy día sí que podemos, hermanos, ver el seguimiento, qué es lo que sucede, cuál es el proceso de crecimiento cuando una vida se forma dentro de otra vida. Yo, hermanos, he podido disfrutar eso, ya que soy padre de 4 niños. Y cuando he acompañado a mi mujer, hermanos, al médico y a todas las citas, y he visto que en cada niño, yo tengo una niña que me va a hacer ahora, en 2 semanas me hace 16 años, y luego tengo un niño con 12, tengo otra con 8, y tengo un niño de 3 años, y he podido ver, hermanos, en todos mis hijos, el avance tan increíble, hermanos. Deslumbrando esto, viendo cómo se desarrolla una vida dentro, cómo crece. Yo quisiera hoy hacer esta aplicación a la juventud de Valencia. ¿Qué sucede en una vida cristiana? ¿Qué sucede cuando Cristo se forma dentro de nosotros? ¿Realmente somos una juventud donde Cristo se está formando en nosotros? ¿Cuáles son los síntomas que una persona, hombre o mujer, joven, qué síntomas produce una persona que se dice profesar a Cristo en sus entrañas?
¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es el resultado de que una persona diga, sabes qué, Cristo se está formando dentro de mi ser? Hay una vida formando y creciendo dentro de otra vida. ¿Qué sucede, hermanos? Creo que, dando algunos de los destellos, yo no me voy a parar en todos los puntos, simplemente así como se suele decir, a vuelo de pájaro, hermanos. Vamos a estar hablando de algunos de los síntomas, de algunas de las cosas tan maravillosas, del milagro que sucede cuando una vida crece en el interior de otra vida. Y vamos a hacer esa aplicación cristiana donde quiero que la juventud de Valencia, de Castellón, se sienta identificado y se examine a sí mismo. Decía el apóstol Pablo, examinaos a vosotros mismos. Hoy no es día, hermanos, de ver los defectos de los demás. Mira fulano que hace, mira al otro que ha hecho, mira ese comparado a lo que hace este y el otro, yo no hago nada. No. Hoy vamos a olvidar de hacer exámenes a nadie y, como dice el apóstol Pablo, examinaos, pero a vosotros mismos. Y sigue el apóstol Pablo diciendo, a ver si es que estáis en la fe. Escuchen, vamos a hacernos un examen a nosotros mismos. Esto es un mensaje particular para cada uno. Se dice en medicina, y espero que hasta aquí me estén entendiendo, porque ya entramos en el mensaje, porque yo soy de los que cree que el éxito de un predicador siempre radicó en que le entendiesen, nunca en que le aplaudiesen. Por eso me encanta predicar en cello, porque no hay amenes, no hay aplausos. Pero si ustedes me entienden, hoy ha sido una bendición haber compartido hoy la palabra. Verán, se dice en medicina, según los estudios de medicina, que lo primero que se forma cuando una vida crece, lo primero en formarse, ¿sabes qué es? Se dice que aproximadamente entre los 17 y 21 días, lo primero en formarse es un corazón. Es decir, que cuando una vida empieza a crecer dentro de otra vida, lo primero que se forma en ella es un músculo que bombea sangre, que a eso le llaman corazón. Escuchen, no encuentro lógica que alguien se diga ser cristiano y no tenga sentimientos por nada. No es compatible, hermanos, un cristianismo sin corazón. Es interesante, hermanos, que el libro de Jeremías, en el libro de Jeremías, bueno, antes de llegar ahí, hermanos, no encuentro lógico que los sentimientos estén apartados de una vida cristiana. Que haya una juventud que no le importe que la gente se marche al infierno, que le sea indiferente, que los más cercanos se pierdan. Jeremías exclamó algo que hermenéuticamente es un versículo escatológico. Cuando en el libro de Jeremías 31 él dice: porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. De ahí que sea un versículo escatológico y se remonte al reino milenial. Dice Jehová: daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Esto es interesante, que Dios haya un tiempo en que vaya a escribir su ley en los corazones. ¿Por qué? Y sobre todo era el mensaje dirigido a la casa de Israel, porque ya hubo un tiempo en el que él hizo llegar la ley al pueblo de Israel, pero esta vez no la escribió en los corazones de nadie, sino que la escribió en piedra.
Y dice la Biblia que cuando Moisés desciende del monte y él ve algo que le desagrada, ve como el pueblo se ha desenfrenado, dice la Biblia que arrojó las piedras y las rompió. Por lo tanto, la consecuencia es que dejó al pueblo sin ley. Por eso Dios dice, llegará un día en que ya no escribiré mi ley en piedra, sino que la escribiré en el corazón. La voy a escribir en vuestro corazón. Y escuchen, esto era como decir, hubo un tiempo en que mi ley estuvo manejada por sentimientos humanos. Vieron algo que no les gustaban, dejaron al pueblo sin ley, pero para que mi ley nos esté administrada por cómo se siente un hombre ese día, la voy a escribir en su corazón. Esto es el equivalente a que todos aquellos que pretendan vivir sin la ley de Dios se tendrán que abrir el pecho, arrancarse el corazón. Si son capaces de vivir sin corazón, serán capaces de vivir sin la ley de Dios. Es interesante que cuando abrimos la Biblia, dice la Biblia, yo les daré un corazón nuevo y quitaré el corazón de piedra y pondré un corazón de carne, un corazón sensible, y en ese corazón donde escribirá su ley en los corazones. Jóvenes, lo primero que tengo que decir a la juventud, y ahí yo voy incluido el primero, es que no podemos vivir un evangelio sin respetar principios divinos. No podemos, es incompatible una vida cristiana decir, ¿sabéis qué? Tengo a Cristo formándose dentro de mi ser, pero faltar el respeto a los principios divinos no es compatible. Vamos a dejarlo ahí porque no quiero profundizar mucho en cada punto. Pero si a los 21 días, aproximadamente a las 3 semanas, se forma el corazón, que es interesante que el corazón es mostrado, no se ve, no se puede distinguir cuando se forma, pero se reconoce que hay vida porque hay un sonido. Y cuando ponen los monitores, al haber sonido, dicen hay vida. Porque si no hay sonido es el equivalente a que no hay vida, pero si hay sonido hay vida. Y esto ya lo enseñaba la Biblia. Saben que en la Biblia, en el Antiguo Testamento, el sonido era sinónimo de vida, sobre todo cuando se aplica a, por ejemplo, los leprosos tenían que llevar campanillas. Es curioso que también el sumo sacerdote también llevaran campanillas. ¿Por qué? Para que cuando el leproso, que tenía que andar por las afueras, que no podía acercarse al campamento, él mientras andaba sonaba las campanillas. Mientras uno paseaba, si se salía fuera del campamento y oía campanillas, decía el leproso cerca, para no contaminarse. Es curioso que lo mismo que ellos también los sacerdotes. ¿Por qué? Porque cuando ministraban en el lugar santísimo se tenían que mover, porque no podían entrar. Si había sonido era sinónimo que había vida, pero si ya no había sonido era el equivalente que el sacerdote había muerto porque había entrado en pecado. Entonces el sonido era sinónimo de vida. Si no hay ruido no hay vida. Yo te pregunto, ¿qué ruido de vida cristiana estás haciendo? ¿Qué ruido de vida cristiana producen tus hechos? ¿Alejan a la gente de la presencia de Dios o los arrima más? Si a las 3 semanas se forma el corazón, en la semana 11, en la semana número 11 aproximadamente, y esto yo no me lo he inventado, estos son datos de medicina, en la semana número 11 ya se han creado los párpados. Pero nada más crearse los párpados, automáticamente, de forma automática, se cierran.
y no se volverán a levantar hasta la semana 28. ¿Sabes por qué los párpados se crean, se forman, se agachan y no se vuelven a levantar hasta la semana 28? Porque no es hasta la semana 28 que no se ha terminado de formar el cerebro. Esto es el equivalente a que la visión no sirve si no hay entendimiento. Escúchame bien que voy a dirigirme a la juventud ahora. Si hay algún anciano le pido perdón, pero he sido invitado a predicar a la juventud de Valencia y Castellón. Jóvenes, no puedes construir tu vida en base a lo que ven tus ojos. No podemos. Antes, hermano, de empezar el culto, estaba leyendo las Escrituras. Es interesante que Esaú, dice la Biblia que era cazador, era experto. Escuchen, ser cazador en días de Esaú era tener comida asegurada. Pues no había supermercados como ahora. La única manera de alimentarse era cazando. Y es que él era experto cazador. Y ve un guiso y le entró por los ojos. Y le dijo, véndeme, dame un poco de ese guiso, véndeme tu primogenitura. Y se la vendió, la menospreció. ¿Para qué me sirve?, dice Saúl. Comió, dice, se levantó y se fue, como que no ha hecho nada. Que no era, que si en ese momento no le daban de comer se iba a morir, que era experto cazador, que hubiera podido salir al campo y cazar. Pero él vendió lo más valioso que tenía, la primogenitura. Lo vendió movido por lo que vio. No puedes vender tu futuro en base a lo que ven tus ojos. Jóvenes solteros, claro, como es a nivel de juventud, voy a dar algún principio de soltería, porque puede que haya algún soltero que me esté escuchando, y esto lo puedo decir yo, que el día 1 de enero, entre novio y casado, hago 20 años con mi esposa. Un principio de soltería. Hay quien, escuchen, juventud, no puedes decidir con quién vas a pasar el resto de tu día simplemente por lo que ven tus ojos. Y yo no estoy diciendo que la belleza no sea importante, no, es que la belleza es parte de ese enamoramiento. Claro que la belleza es importante, claro que lo que ves te tiene que agradar. Perfecto, hasta ahí todos lo comprendemos. Pero no puedes tomar una decisión por quién voy a pasar el resto de mi vida simplemente por lo que ven mis ojos. Por eso hay tanta juventud que hoy día, hermanos, entran de noviazgo y hay tantos dejamientos. ¿Por qué? Porque simplemente han tomado una decisión por lo que han visto. Y estamos viviendo en una época, hermanos, donde nuestros ojos... Mira, la Biblia dice, el corazón no se cansa de desear ni los ojos de ver. Y tenemos que tener una juventud que tenga principios divinos. Escuchen, una juventud... ¿Saben ustedes que Adán, antes de tener mujer, tuvo 2 cosas? O por lo menos Dios le enseñó 2 cosas. Antes de Dios darle una esposa, una compañera idónea. Esto es muy importante. Alguien que iba a ser una compañera para el resto de su vida. Antes de darle una mujer, le enseñó 2 cosas. Número 1, le dijo, ¿ves el huerto? Sí, dice, cuídalo, protégelo. Y entonces Adán tenía que cuidar el huerto, tenía que trabajarlo, y lo cuidaba, y no quería que los animales se acercaran,
Y tenía que cuidarlo y tenía que trabajarlo y se levantaba todos los días y lo cuidaba. Y lo protegía. Pero él no tenía mujer. Pero él tenía un trabajo. Y era responsable, él cuidaba el huerto. Y lo trabajaba, y lo cuidaba y lo trabajaba. Entonces, cuando Dios vio que era un trabajador responsable, entonces le dio una mujer. Porque Dios no... Hay muchos jóvenes que están pidiendo, y esto bien también puede ser por jovencitas, Señor, quiero el compañero, quiero la compañera para el resto de mi día. Escuchen, Dios no oye, Dios no va a dar una princesa a un vago irresponsable. Dios le dio una ayuda idónea. Por eso he dicho que no puedes vender tu futuro por lo que ven tus ojos, porque lo que le dio Dios a Adán fue una ayuda idónea. No le dijo, ahí tienes una belleza eterna. Porque si le hubiera dado una belleza, y si se acaba la belleza, se acaba el amor. Pero la ayuda, aun cuando falte la belleza, la ayuda nunca faltará. Juventud, no puedes crecer si tu vida cristiana se basa en caminar todos los días simplemente en base a lo que ven tus ojos. Porque la visión sin entendimiento no sirve de nada. No olvidemos que el pueblo de Israel no pereció porque le faltó visión. Visión tenían de sobra. Dice, le faltó el entendimiento. Entonces, la visión sin entendimiento no sirve para nada porque te hace tomar decisiones. Lo que ven tus ojos te hacen tomar decisiones incorrectas. Por eso hay un ejemplo y además dice, yo vi entre los jóvenes y consideré entre los simples, dice Salomón, y yo mirando por la ventana de mi casa, por mi celosía. Y cuando dice mi ventana, mi celosía, una celosía son trozos de madera entrecruzados que se ponen fuera de las ventanas, que ¿sabes para qué sirven? Sirven para que el que esté dentro pueda ver lo que hay fuera, pero el que esté afuera no puede ver quién está mirando dentro. Entonces dice Salomón, yo que soy un rey desde mi palacio, yo vi desde una ventana que yo podía ver a los jóvenes, pero ellos me miraban y no me veían a mí. Pero yo les veía y les estuve examinando. Hay un rey en su palacio, hay un rey de reyes en su palacio que te está mirando. Y a veces levantamos la mirada y no le vemos, pero que no le veamos no significa que Él no esté allí detrás de la celosía, observando tu comportamiento. Y Él dice, yo vi entre los simples, consideré entre los jóvenes, y cita, a uno falto de entendimiento. Y la falta de entendimiento, porque la visión la usó muy bien. Porque dice la Biblia que Él vio a una mujer y fue tras ella. Y ya quita de ahí la palabra mujer y pongamos pecado. Y vio el pecado, porque el pecado, una de las interpretaciones de la palabra pecado tiene que ver con Avon. Es curioso que Avon sea una marca de cosméticos, porque el pecado también tiene que ver con maquillaje, cubrir, embellecer. Eso es lo que hace el pecado, es atractivo a la carne. Y este joven lo vio y fue tras ello. Y dice, y fue hasta su casa. Es curioso, claro, él se dejó mover por lo que veía, pero al no tener entendimiento, mira lo que sucedió. Dice el verso 21 del capítulo 7 de Proverbios, dice, lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras. Le obligó con la zalamería de sus labios. Porque el pecado está ahí a la puerta. Y como no seamos hoy sabios y tengamos entendimiento, y no dejemos
mover simplemente por lo que ven nuestros ojos. Será el principio de una gran ruina. Mira el punto número 3. Escuchen, se dice que a partir de la semana 26, y vuelvo a repetir que estos son datos sacados de la ciencia, hermanos, a través de un seguimiento minucioso. Se dice que en la semana 26, a partir de la semana 26, se crea la huella dactilar. Y eso es lo que te va a servir el resto de tu día como una señal ¿de qué? De identidad. Y hoy día a través de la huella dactilar sabes quién eres, dónde vives. Y es única. No es transferible, es exclusiva, es única. Cada huella dactilar es diferente. Y se dice que a partir de esa semana se empieza a crear la huella dactilar, lo que va a marcar tu identidad de por vida. Y miren, yo voy a leerlos el dato directo de la medicina. Dice, su patrón tiene que ver condicionado, número 1, con el ambiente. Número 2, escuchen, con la presión que sufra. Número 3, con los golpes que recibe desde el vientre. Muchas veces a través de movimientos. Escuchen, por su posición, la manera en que esté colocado, incluso la presión sanguínea puede llegar para condicionar la huella dactilar. Es decir, que todo lo que yo he estado mencionando tiene que ver con la identidad, con lo que va a servirte como identidad, lo que te va a marcar el resto de tu vida. La presión, los golpes, la posición. Todo tiene que ver para crear tu identidad. Necesitamos una juventud con identidad bien definida. Un joven que tiene su identidad bien definida. Que como decía un príncipe que ya está con el Señor, Basilio Motos decía, aquel que tiene su identidad bien definida, que no sabe que depende del ambiente, sino que depende de la fuente. Y eso es lo que necesitamos hoy día, una juventud bien definida, que sepa quién es, que sepa el valor que tiene. Hay un texto que dice que el primer mandamiento es amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y toda tu fuerza. Y el segundo, dice, como a tu prójimo como a ti mismo. Pero si nosotros hacemos una paráfrasis del texto, no se puede amar al prójimo hasta que antes se haga algo. Dice, amarás al prójimo y cita, como a ti mismo. Es decir, que el que no es capaz de amarse a sí mismo es incapaz de amar a nadie. Escuchen, ¿sabes quién anda por la vida odiando a los demás? El que se odia a sí mismo. ¿Sabes quién anda por la vida criticando a los demás? El que tiene defectos él mismo, y el primero es criticar. No podemos amar a nadie a menos que nos amemos a nosotros mismos. Escuchen, en ningún momento Dios dijo que no tuviéramos un concepto de nosotros. Dijo, no tengáis más alto concepto del que debas de tener, pero dijo, tenlo. ¿Por qué? Porque tenemos que tener una identidad bien definida, saber el valor que tengo. ¿Sabes que Dios entregó a su Hijo, hermanos? Se dio a sí mismo. Y dice, y si Él no escatimó a su Hijo, ¿cómo no te dará juntamente todas las cosas? Estamos hablando del alto precio que tienes. No puedes andar como alguien que no tiene importancia,
como un juguete del diablo que no, escúchame bien, es que la gente dice, es que soy joven y como soy joven, pues yo no puedo controlarme y es que el demonio es muy malo. Y es verdad que el demonio es muy malo y el demonio está ahí para tentar, pero escúchame, esto es un mensaje para todo, incluido la juventud. Todavía no existe ningún demonio que te obligue a hacer algo que no quieras hacer. Nadie te obliga a hacer algo que no quieres hacer. Porque somos agentes morales responsables de nuestros actos. Escuchen, Dios no te va a obligar a hacer algo que no quieras hacer. Si quieres amarlo, lo vas a hacer. Si decides no seguirle, lo va a respetar. Porque camino de vida y camino de muerte he puesto delante de vosotros, y Dios dice, escoged. Él no obliga a nadie. Y si el Rey Eterno, creador del libre albedrío, no, escuchen, no obliga a nadie, ¿quién es el diablo para obligarte? Él tienta, claro que sí. Pero nadie te puede obligar a hacer algo que no quieras hacer. Y poder puedes. Pero necesitamos una identidad bien definida para entender todo eso. La juventud, todo el mundo quiere ser como José el soñador, joven y con muchos sueños. Ser único entre sus hermanos, el distinguido, el que le inviten, el que le llamen atención, todos sueñan. ¿Quién no sueña con ser como José el soñador? Pero desde el momento que José empezó a soñar, ¿sabes qué le trajo la identidad a José? Él sabía lo que era y lo que había soñado. Mira, produjo esto. Dice la Biblia que le aborrecían, que no le hablaban pacíficamente, que se burlaban de sus sueños, que hablaban de él sin que él estuviera presente, que lo vendieran, que lo calumniaran, que se olvidaran de él mientras estuviera preso. Eso es lo que trajo, hermanos. Ser José el soñador. Todos queremos el sueño, pero mira lo que lleva el sueño en sí. Me acuerdo de ese texto en Hechos de los Apóstoles que dice: los patriarcas, movidos por la envidia, vendieron a José. Y todos queremos ser como José y tener esos sueños de grandeza. Pero escuchen, ser un soñador tiene un alto precio que marca una identidad cristiana. Termino. No me quiero parar mucho en los puntos. Otra de las cosas maravillosas que sucede cuando una vida crece en el interior es que, escuchen, la criatura que crece dentro crece sin problemas. Y cuando digo sin problemas me refiero a problemas de espacio. Es increíble. Un bebé dentro de un ser humano, hermanos, crece, no tiene problemas de crecer. Hay bebés que crecen, que pesan más, menos, que son más grandes, más pequeños, pero crecen sin problemas. ¿Por qué? Porque la criatura que está dentro, la vida que está dentro, no tiene que pensar a ver por dónde crezco, a ver si hay espacio, no hay espacio, a ver cómo puedo adaptarme. La vida no se adapta. Es la mujer que tiene que adaptarse al crecimiento de ese bebé. Por eso se dice en medicina que los órganos internos de una mujer se recolocan para dar espacio a que la criatura crezca. Juventud, cuando Cristo se forma dentro de nosotros, no es Él el que se tiene que adaptar a mis caprichos de joven. Somos nosotros quienes nos tenemos que adaptar a la vida que crece. No es Él el que se adapta a mis caprichos. Soy yo quien me someto a los principios divinos.
No es Él el que se somete a mi manera de pensar. Dios no negocia, hermanos. Mira, la santidad no es negociable. Bueno, es que como eres joven yo no te entiendo. No, escuchen, la santidad no es negociable. Da igual la edad. No es Él el que se adapta, es la vida que se adapta, que le da paso para que crezca. Por eso, cuando crece, sin que la criatura le diga nada ni se lo exija. Una mujer cuando va creciendo hay cierta vestimenta que no se pone. Quizá antes disfrutaba con una manera de vestir, pero cuando ve crecer la criatura, por amor a su bebé, dice quizás esto le puede hacer daño, puede estar incómodo, y hay ciertos, y escuchen, no se queden solamente con la ropa, hay ciertos vestidos, hay cierta ropa que no se pone una mujer por amor al bebé, por amor a la vida que crece. La ropa también tiene que ver con hábitos. Cuando una vida crece, cuando Cristo crece en nuestras entrañas, no tenemos que esperar a que nadie nos lo pida ni nos obligue a quitarnos ciertos hábitos. Sabemos nosotros qué le hace daño y qué no, qué puede estar incómodo y qué no. Hay quien, hermanos, está esperando toda la vida que venga alguien para decirle deja esos hábitos. Cuando hay una juventud donde Cristo está creciendo sus entrañas, no necesita que nadie le mande, ni que nadie esté tras él, ni que nadie le pida. Es él el que por amor a la vida que crece deja ciertos hábitos. Y va creciendo esa vida. Y la juventud se va dando cuenta que hay cosas que no se pueden ver, que tenemos que tener cuidado con lo que vemos, en la soledad, donde nadie nos ve, que hay ciertas conversaciones que no podemos tener, que hay ciertos lugares que no podemos entrar, que hay ciertas cosas con las que no podemos jugar. Dice un texto, huye de las pasiones juveniles. ¡Huye! Las pasiones juveniles, no te subas al ring a pelear con ellas porque te van a poder. A veces la victoria, juventud, a veces la victoria está en perseverar y aguantar, pero en otras ocasiones, como las pasiones juveniles, la victoria está en huir. La victoria de José, mira, José pudo enfrentarse a todo, pero la victoria de José con la mujer de Potifar radicó en que salió huyendo. Hay de ciertas pasiones que tienes que huir, porque le hacen daño. Hay ciertos hábitos que tienes que huir de ellos. Se ha hablado muchas veces, hermanos, y se expande por toda España y sobre todo ahora con las redes sociales. Cuando hay alguien casado que tiene una aventura y todo el mundo se ha enterado. Pero y los chateos en privados, hermanos, no nos estamos dando cuenta que Dios nos está contemplando. Hay ciertos hábitos que tenemos que dejarlos ya. Cuídate del internet. El internet dice, ¿jugará el hombre con fuego sin que su vestido se queme? Tenemos que tener cuidado, hermanos, con las redes sociales. Es tan maravilloso que yo desde Alcalá de Henares, desde un pequeñito rincón de una habitación, me he puesto ahí un pequeño estudio, un micro, una mesa de 25 euros. Les estoy predicando, estoy disfrutando en esta noche, usándolo bien. Es un canal de bendición que puede llegar a tantísima gente. Pero escucha, domina tú las redes sociales, que no te dominen. Porque como te dominen, hoy día, de vez en cuando tenemos que hacer, para que no nos dominen, pruébate a ti mismo y haz un ayuno de redes sociales. Porque si te creías que solamente se tiene que ayunar sin comer, eso no es así, hermanos. Está el ayuno, bueno, si quieres apartarte el alimento, apártalo y ayunas. Bien, pero por ejemplo, se puede hacer muchas más clases que Dios ve como ayuno. Y el ejemplo está en Nehemías.
Nehemías no ayunó de comida. Porque la Biblia dice que estuvo orando y ayunando 4 meses. Y uno no puede estar sin comer 4 meses que se muere. Porque él era el copero, él tenía que beber del vino y al ser copero tenía que catar de la misma ración, no del mismo plato, pero sí del mismo guisado, para que todos lo entendamos, de la comida del rey. El trabajo de un copero era mostrar que no estaba envenenado, ni el vino ni la comida. Entonces, su ayuno no podía ser de comida porque comía todos los días. Pero es muy posible que ayunara de su tiempo libre. Ayuna de redes sociales. A ver si eres capaz de estar un día entero sin entrar en Facebook. Y dedicándolo a Dios. Un día entero sin móvil. Los jóvenes. Un día entero sin la PlayStation. Un día entero sin televisión. Un día entero sin mi serie favorita. Un día entero dedicándosela a Dios. Sin estados de WhatsApp, nada. Un día entero. Hay ciertos hábitos, hermanos, de los que tenemos que separarnos. Entender que todo me es lícito, pero que no todo conviene. Y todo esto nos va a marcar a un crecimiento. El último punto no lo voy a dar porque sería muy largo. Y creo que hasta aquí. Todo esto ha servido, hermanos, para que nos demos cuenta de que si Cristo está formándose dentro de nosotros, hay unos síntomas que nosotros producimos. Creo que el mayor ejemplo de qué sucede cuando Cristo se forma en las entrañas de alguien, el mejor ejemplo es, mira a María. María literalmente lo tuvo. Y María, en el momento en que le tuvo en su interior, no había lugar para él en el mesón. Y a día de hoy la siguen criticando. La dejaron sola. Pero sin embargo, en un saludo pudo mostrar a Elizabeth que tenía dentro al Mesías. Espero que este mensaje te haya servido como un examen a ti mismo, para ver en qué proceso de crecimiento estás. Y quiera Dios que no vivamos una vida de estancamiento, sino que crezcamos en el Señor y en el conocimiento del Señor siempre. Quiero que medites 30 segundos. Por fin comprendí que no fue mi honor, fue aquella cruz la que me sanó. Yo enfermo tenía y mi corazón nunca sonreía, no podía dormir. Quiero dar las gracias a todos los moderadores en esta noche. Gracias, hermano Daniel. Gracias, Ramón. Gracias a todos los que habéis estado conectados en esta noche. La verdad que me he sentido muy bien. Les he predicado lo que el Señor ha puesto en mi corazón y espero que les haya hecho bien en esta noche. Gracias por la invitación. Un abrazo muy fuerte. Adelante, moderadores. Adelante.